Hola, profesor, ¿ahí me escucha? Hola, hola. Sí, Sí, ahí se puede ver bien, profesor. Estoy ahí compartiendo pantalla, creo. sí, yo lo veo bien. Bien, perfecto. Bueno, ahí comienzo entonces. El proyecto en sí, ¿Vos podés ver quién está conectado? de los compañeros, Sí, al directo este. creería que, a ver, pues la verdad no conozco mucho el Discord, pero a ver si me... Profe, para ver los que están conectados es abajo a la izquierda, donde ve la transmisión, abajo a la izquierda. Ajá. Bien, Sale ahí Bien. 11 espectadores. 11. ahí está. Bueno, vamos a poner, por favor, conectarse. Sí, yo tampoco lo uso al Discord nada más que para esto. Sí, no, la verdad también para las clases, pero no tengo mucha idea. Ahí dice 12 conectados y dice, pero no dice los espectadores, o sea, no me da referencia. Bueno, no importa, voy a tomar acá la lista para la asistencia, así que dale nomás, Bueno, casi no te demoro. bueno, entonces, bueno, el proyecto en sí la finalidad era desarrollar a través de los conceptos contables que habíamos adquirido en las primeras unidades, a través de una empresa ficticia que es del rubro de piletas, de piscinas, de PRFD, plástico reforzado con fibra de vidrio. Ahí le colocamos bueno, un nombre de Piscinas Templar con un logotipo. Y bueno, una introducción breve era bueno, dar conocimiento de la empresa, como que bueno, nació en el año 2010 en Mendoza, que fue pionera en la fabricación y datos propios bueno, del desarrollo que ha tenido la empresa en esos años de producción, digamos, y de crecimiento. Referido a lo que serían los temas contables, justamente, bueno, era a través de los conceptos de lo que era el libro, documentos contables como el libro mayor, el libro diario, el balance y lo que era la parte de inventarios, que estaba más relacionado a este tipo de empresas, era, bueno, poder justamente llevar esos movimientos ficticios, ¿sí? Y poder explicar esos temas. Yo acá, bueno, creé un documento de Excel donde fui detallando, después lo vamos a ir viendo desde acá mismo, desde el PDF. Yo veo unos cuadraditos que giran nada más. No sé si... A ver si lo puedo... Acá no se ve el Excel, ¿ah? No se está transmitiendo. No se está Sí, transmitiendo. yo sí lo veo al Excel. Ahí Ahí flor. está. Sí, yo ahí lo veo al Excel, que dice 2, A 3, ver, 4, 5 y unas fechas. espera, a ver, Fecha, cierro código. y vuelvo a entrar al directo, a ver. A ver, puede ser, no sé si es la conexión que esté... No, claro, en mi caso se ve bien. Te digo por las dudas, Fede. Y el No sé PDF, el PDF también lo pueden el ver ahí. PDF yo también lo leo perfecto. Sí, yo también. Movimientos, Ahí operaciones. cerré y volví a abrir y apareció. Ahí está, Perfecto. profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, ahí estaría... Bueno, acá lo que les comentaba era justamente que, bueno, era la creación del libro diario, que ahí vamos a ir viendo detalle por detalle los movimientos y cómo se fueron asentando, y poder dar, bueno, algunos conceptos que, bueno, que ya hayamos visto todos, pero poder refrescarlos en este momento, que, bueno, por ejemplo, conocer qué es un libro diario, saber que el libro diario es un documento que se utiliza en lo que es los movimientos de contables, para dejar registro de lo que son asientos, y estos asientos van a estar compuestos de lo que son la fecha, un código, las cuentas y movimientos. Las cuentas es todos los registros contables que van a tener referencia a la empresa de los movimientos que realizan en su día a día, que vamos a tener, por ejemplo, que son compras, ventas, pagos, etcétera. Esas cuentas, a su vez, existe un plan de cuentas que cada empresa lo va, digamos, diagramando a su conveniencia y respecto a su correspondiente rubro. Nosotros utilizamos desde el principio, bueno, un plan de cuentas nos facilitó el profesor, donde teníamos áreas específicas, que tenemos, por ejemplo, lo que es un activo con sus cuentas correspondientes, lo que es un pasivo también con sus cuentas correspondientes,
patrimonios netos y a su vez lo que son los resultados positivos y resultados negativos. ¿Sí? Esas serían las composiciones y bueno, y cómo se van diagramando. Y a su vez, sí. Un detallito ahí, en la columna F, en un Sí. libro real no se usa esa columna, ¿sí? Bien. O sea, si activo que sube, pasivo que sube, yo se los ponía en el práctico para que ustedes se ubicaran por qué la cuenta iba ahí. Ah, exacto. Este acá. ¿Por qué la cuenta iba al debe o al haber? Claro. Según lo demás. Pero sí, bueno, era un comentario nada más. Bien. Sí, yo en realidad lo tenía más que nada para también hacer las referencias cuando lo fui desarrollando y no perfecto. después ver los cuadres que fuesen correctos y demás. Bueno, por ejemplo, en los movimientos ficticios que yo fui creando, por ejemplo, tenía el movimiento, la empresa se constituye justamente en septiembre del 2010 y lo que íbamos a hacer era justamente el mes de la fecha de constitución de la empresa, donde dice se constituye empresa Piscinas Templar, dedicada al rubro de fabricación y venta de piscinas, de PRFB, con un capital inicial de 3.100.000 y el propietario aporta en el acto dinero en efectivo 700.000, muebles de oficina 200.000, vehículos por 500.000, instalaciones por 1.000.000 y maquinarias por 700.000. Entonces, bueno, cuando tenemos que hacer el ingreso de lo que sería ese asiento, donde se hace la formación de la empresa y la constitución de la sociedad comercial, íbamos colocando, bueno, las referencias justamente de los códigos que nos van facilitando cada cuenta del plan. Y, por ejemplo, bueno, lo que es, en este caso, por ejemplo, lo que es el efectivo se denomina caja justamente, y es un activo que aumenta. Entonces, esto se debe ubicar en el debe. Acá justamente aparece un concepto también que utilizamos en la matemática, en la contabilidad, perdón, que es el sistema que se conoce como partida doble, que justamente es que hay que lograr un equilibrio de las cuentas en referencia a través de un debe, que es el débito, y un haber, que es el crédito. ¿Sí? Esto cada asiento debe cuadrar justamente para que esté correctamente hecho. Entonces, nosotros acá fuimos ubicando lo que era el efectivo de ingreso caja, ¿sí? Después teníamos lo que eran los muebles de oficina, que era correspondido a muebles y útiles, también que es un activo que aumenta, se ubica en el debe. Lo que son los rodados, en este caso que es, por ejemplo, la referencia de la compra de vehículos. Después teníamos lo que eran las instalaciones, ¿sí? Que bueno, se denominaba igual justamente, se ubicaba en el debe, un activo que aumenta, y maquinarias, ¿sí? En este caso, por el monto 700.000. A su vez, al hacer, digamos, todos los debe, en el haber, para poder compensar el equilibrio del asiento, sería el capital, que es el patrimonio neto que aumenta por el total, ¿sí? de todas las cuentas correspondientes, por el valor de 3.100.000. Y bueno, y después fuimos justamente creando, en referencia a otros días, lo que era, por ejemplo, si se compraban en efectivo artículos de librería por el monto de 12.000, ingresaba justamente también en un egreso que aumenta por el monto de 12.000 pesos y la caja que disminuía, que era un activo que disminuía, para hacer justamente el equilibrio del asiento. Y así se fue haciendo respectivamente con cada uno de los movimientos que se iban interpretando, si se transfería a 300.000 pesos del efectivo a la cuenta, y bueno, y así, etcétera. Lo importante siempre, como se dice, es que en el libro mayor, al finalizar, digamos, el cierre de ese libro, del libro diario, debe haber un cuadre, digamos, que es el cierre del total, digamos, de la sumatoria de todos los debes con todos los haberes. ¿Sí? Eso nos estaría mostrando que estaría correctamente elaborado el ejercicio. A su vez, hay un libro también que es muy importante poder llevarlo como documento, a la par del libro diario, que es el libro mayor. El libro mayor se va asentando las mismas cuentas que hemos ido colocando dentro de nuestro libro diario, pero en forma independiente. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es, a la medida que se van cargando las cuentas en referencia, se van cargando las cuentas independientes y la sumatoria de si, digamos, aumenta en el debe o en el haber. ¿Sí? De esto se produce también la sumatoria, el descuento, y nos va a dar un saldo. ¿Sí? Este ejercicio se llama también, es la T, ¿sí? Que la T justamente va mostrando
lo que es, permite manejar lo que son las cuentas en forma ¿cómo se puede? No recuerdo bien ahora la palabra, pero digamos, es como que va mostrando el desarrollo del ejercicio económico de una forma de que no sea algo más dinámicamente, ¿sí? Entonces, al final, justamente, la recta de lo que es el haber con el debe, perdón, que es el débito, con el haber, que es el crédito, nos va a dar un saldo. Ese saldo va a poder ser un saldo deudor, ¿sí? En caso de que el debe sea mayor al haber, ¿sí? O vamos a poder tener un saldo acreedor en caso de que justamente sea lo contrario, que el haber sea mayor al debe, ¿sí? Y por último, para también poder complementar, digamos, y los cuadres de justamente las cuentas que hemos ido cargando, tenemos lo que se llama el balance de comprobación, que eso nos permite justamente, digamos, hacer la sumatoria del debe y el haber, ¿sí? De todas las cuentas, ¿sí? Como también de los saldos deudores y acreedores de las mismas cuentas en referencia. Entonces, si uno ve al final de todas esas sumatorias, nos va a estar mostrando, ¿sí? El equilibrio, que es lo, digamos, como la principal, digamos, referencia que uno va a tener para poder lograr, digamos, correctamente la documentación de los movimientos que se han producido, ¿sí? Sí, el balanceo, una de las cosas que te explica es que estás haciendo, que has asentado bien, sobre todo. Eso. Si no es igual, es porque has hecho mal los asientos, has hecho algún asiento mal. Exacto. Sí, justamente cuando lo fui elaborando al desarrollo, digamos, me pasó en 2 oportunidades o 3 que había cargado completamente todo lo que eran el libro diario, por ejemplo. Lo había pasado el libro mayor, pero el cuadre de lo que eran los balances me daba incorrecto. Entonces, bueno, ahí empecé a hacer revisiones de libro diario, libro mayor, y fui detectando, por ejemplo, que en algunos momentos había incurrido en algún error de traspaso de la cuenta, de los valores, y eso me estaba produciendo, digamos, que no cuadrara. Cuando logré hacer la corrección, bueno, pude terminar correctamente la ejercitación y finalizar, digamos, en este desarrollo. Y por otro lado, lo que también podemos verificar, digamos, en este tipo de empresas, que con un rubro de producción, es justamente lo que son los inventarios. O sea, todo este tipo de empresas tienen almacenes y estos almacenes van, digamos, justamente digamos, teniendo stock de productos de fabricación. En este caso, tendríamos productos de piscinas y otro tipo de componentes, pero bueno, el inventario justamente para poder ver los 3 modelos que estudiamos de registro, lo hice en lo que era el inventario a través de un modelo determinado de piscina, que es el modelo elemental 6x3 que pusimos. Esto que se está viendo acá se conoce como hoja de inventario, ¿sí? Y permite justamente dejar registros de lo que es el artículo en composición, el almacén, digamos, de donde se está registrando. Podemos tener un mínimo de productos, un máximo que queramos tener de referencia en los almacenes y el periodo de producción, digamos, o sea, que se está almacenando. Y nosotros, a ver, lo que nos sirven los inventarios justamente es para poder llevar un control sobre todos los productos que ingresan y salen de los almacenes. Estos controles van a poder facilitarse en 3 tipos de métodos. O sea, tenemos los PEPs, los WEPs y los promedios, ¿sí? Cada adaptación de estos tipos de métodos va a hacer referencia digamos, al rubro que haga justamente la empresa. Hay empresas que les es más útil un método PEPs y hay otras que les es más útil un método WEPs. Los PEPs, por ejemplo, ¿a qué hace referencia este tipo de métodos? A que las primeras entradas, ¿sí? Para las primeras salidas se llama. Nosotros acá justamente, por ejemplo, tenemos un ingresos ficticios de stock, donde tenemos justamente la fecha, el documento que hace referencia, por ejemplo, a un remito interno de productos, la entrada que está haciendo de unidades, la salida de unidades de productos, la existencia que tenemos en el inventario, digamos, en el stock del almacén, el precio, que bueno, esto es sumamente importante para este desarrollo. Esta columna la vamos a ver después, que es justamente lo que hace referencia al medio promedio,
Después tenemos lo que es el debe y el haber, justamente, y un saldo final. Entonces, ¿cómo funcionaría, digamos, el método PEX? El método PEX funciona que vos tenés la existencia, por ejemplo, inicial de 600 unidades con un precio unitario de ingreso de 50.000 pesos. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos para obtener este valor es multiplicar el valor unitario por la existencia, o sea, de stock. Y esto nos va a dar el saldo de 30.000 dólares en este caso. ¿Sí? Después tenemos un ingreso, por ejemplo, de 300 unidades, vamos a tener en existencia 900 unidades de producto, y ahora ya cambia, porque cada ingreso que se va produciendo va cambiando los valores, ¿sí? Va aumentando. En este caso, vale un valor ficticio de 55.000 pesos, ¿sí? Entonces volvemos a hacer la multiplicación, ¿sí? Por la cantidad de unidades, nos da 16.500.000, con la sumatoria del saldo ya tenemos 46.500.000. Pero ¿dónde vamos a empezar a ver el funcionamiento real de este tipo de métodos? En las salidas, ¿sí? Porque como decíamos, primeras entradas para las primeras salidas. En este caso, acá vamos a tener la primera salida de 200 unidades, ¿sí? Bajando el stock del almacén a 900 unidades, ¿sí? Pero como pueden observar, en esta salida no hace referencia a ni este, sino a la primera entrada, ¿sí? O sea, estamos sacando stock del primer ingreso de existencia que había. Por eso sale al valor de 50.000 pesos, y no ni 60.000 ni 55.000. Esto, para obtener la salida, el haber, lo multiplicamos los 50.000 por el costo de unidades que están saliendo, y nos va a dar el valor de 10 millones, que restado al saldo, vamos a obtener el saldo actual, ¿sí? Y después se continúa haciendo justamente la salida de unidades hasta agotar las primeras entradas. O sea, sacamos 300, ¿sí? De las 600, vuelve a hacerse la disminución. O sea, el precio, perdón, es el valor unitario también de las primeras entradas, ¿sí? Y después lo volvemos a reiterar con otra salida de 100 unidades hasta ya haber agotado justamente este de acá. Una vez agotado lo que teníamos de las primeras existencias, pasamos a las siguientes ingresos que habían, que eran los 300. Entonces, en este caso vuelve acá a aumentar, pero como podemos observar en las salidas que se producen de 300 unidades, ¿sí? Va sobre el precio de este de acá, que eran el segundo stock que estaba existiendo de entrada, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, este sería el método PEPS, primeras entradas para primera salida. Ahora puedo mostrar un ejemplo con el modelo inventario, el modelo web. El modelo web, justamente, lo que hace sería algo contrario, sería últimas entradas para primera salida. Como se puede ver, el ejemplo es similar, o sea, con el tema de montos, precios y demás, pero vamos a ver cómo el comportamiento es distinto, ¿sí? Porque nosotros hacemos el ingreso de las existencias de 600 unidades, con el precio es igual, el desarrollo está acá. En este momento, en estas dos entradas de unidades es exactamente igual, o sea, ingresan 300 y 200 al almacén, ¿sí? Con sus precios en referencia, pero cuando vamos a lo que es el comportamiento de salida de los productos, vemos que justamente en las 200 unidades que están saliendo, ¿sí? El precio que nosotros tomamos de referencia para poder, digamos, multiplicarlo y obtener el haber, es sobre las últimas entradas, ¿sí? Hasta agotar stock, es exactamente igual. O sea, yo saco las 200, agoto este stock, voy a hacer otra salida de 200, lo voy a hacer ahora sobre el stock en referencia que venía, que era el de 300. Si no ha sido agotado ese stock en las próximas salidas, acá ingresan 300 y 500, por lo tanto, si vuelvo a sacar, va a tener que ser sobre las últimas salidas, o sea, el precio de referencia de las últimas, ¿sí? Hasta que se agote ese stock, vuelve a agotarse el stock anterior, y así constantemente. Entonces, lo que sí nos va a demostrar, por ejemplo, también, es que si yo hago una T con los debe haber, ¿sí? Voy a ir obteniendo diferentes resultados en lo que son tanto los inventarios, si utilizo un método PEPS, como este acá, por ejemplo, ¿sí? Van a ir variando lo que son los saldos del debe, del haber, y los saldos finales, digamos, deudores, ¿sí? Por más allá que haya utilizado justamente la misma referencia a precios, pero esto se da por el comportamiento que tiene. Y el último inventario también que se puede utilizar, que es el inventario que se llama promedio saldo, donde nosotros acá lo que vamos a hacer es, no interesa el comportamiento que tenga de entradas y salidas de los stocks, sino no vamos a tener puntualidad en eso, sino lo que nosotros vamos a tener la puntualidad cuando tengamos la salida va a ser en lograr un promedio entre el saldo que obtenemos en el anterior, digamos, a la salida, ¿sí? Dividido sería
por la existencia de productos. ¿Sí? Como pueden observar acá, es exactamente igual. O sea, tenemos la existencia, que es la misma, tenemos los ingresos, que van a ser exactamente igual, o sea, nos van a ir aumentando los saldos y nos van a ir aumentando el stock, ¿sí? A los precios en referencia, pero cuando yo hago la salida del producto, en este caso, ¿sí? De 700 unidades, lo que yo ahora utilizo justamente es la grilla del promedio, ¿sí? Entonces yo lo que hago es divido el saldo anterior a la salida, ¿sí? Que fue la última entrada, y lo divido por la existencia de productos, ¿sí? Esto me va a dar un valor, en este caso 53.181 pesos con 82 centavos, ¿sí? Que multiplicado por la cantidad de productos que salen, obtengo el monto del haber, ¿sí? Y bueno, y después la continuidad exactamente igual, de restar los saldos al haber o sumarlos al debe, para ir obteniendo los resultados, ¿sí? Y la constitución se hace exactamente igual, una modificación de los valores, ¿sí? Entonces, bueno, como se decía desde un principio, todo lo que sería la referencia de qué tipo de modelo se va a utilizar para poder, digamos, elaborar un inventario del stock de unidades de entrada y salida de un almacén X de una empresa, va mayormente a hacer referencia al rubro y objetivos que tiene la empresa correspondiente. Y bueno, eso sería la explicación. Buenísimo. ¿Es todo ficticio los datos? Los datos sí, lo fue construyendo todo ficticio en base, bueno, acá, a ver, o sea, fui justamente haciendo como un resumen sobre justamente las unidades que fuimos tomando referencia, y todos los datos sí los iba elaborando ficticio en base a eso, a ese conocimiento que íbamos adquiriendo. Buenísimo. Sí. Bueno, muy bueno. Así que bueno, profesor, muchas gracias. Y esto no sé si se los comparto por algún mail, o si se los subo por acá, si quieren, para tenerlo, no sé si... Yo se lo mandé al mail igualmente para que lo tengan. Ajá. Bueno, sí, si el que lo quiera tener. Ahora lo adjunto entonces. Uh-huh. Bueno, profesor, muchas Bueno, gracias. listo, te queda el martes y chao. Entonces. El martes rendimos, exacto. El martes ahora hay que seguir estudiando. Exacto. Bueno, Es más fácil, esto es más difícil, así que. sí, bueno, sí, en realidad es complicado. A mí la contabilidad, la verdad que siempre me complicó, o sea, tuve que esforzarme el doble, porque las matemáticas me han costado siempre, pero es bastante interesante, la verdad, está bueno. Bueno, buenísimo. Así que bueno, profesor, muchísimas gracias entonces. No, gracias a vos. Buena gracias a todos. Dale, Chau, gracias. Chau. Bueno, no sé si alguien más tiene para presentar. Yo, profe. Yo Dale. puedo presentar ahora. Dale. Profe, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para presentar? Hasta el 24. Cuando quiera. Bien. Bueno, yo lo que voy a presentar es un sistema de stock que hice en el 2013 para una empresa que arrancamos con mi papá. Necesitábamos un sistema de stock porque veníamos controlando el stock a mano. Y ya se había hecho demasiado complicado. Cuando teníamos un par de cartuchos era sencillo, pero ya cuando teníamos 25 cartuchos, todos de distintas marcas, para distintas impresoras, distintos tipos, ya era ir al depósito y ponerse a revisar uno por uno para ver si era lo que teníamos. Entonces surgió la necesidad de armar un sistema de stock y yo había estudiado contabilidad en el secundario.
Así que aproveché y dije, bueno, hagamos un sistema de stock. Muy bien. Lo primero, los artículos están organizados por código. Entonces está la tabla de artículos. El código se lo asignábamos, no era por algo especial, fue a medida que íbamos metiendo nuevos artículos al stock, le asignábamos un código. Ese código se utiliza en esta pestaña, es el código acá. Cada producto tiene también asignado un número. Entonces, por ejemplo, el código 1, que es el de cartuchos, todos los cartuchos de impresora tienen asignados el código 1 y el número depende del producto. Entonces, por ejemplo, el HP el 21XL negro es el número 1. El tricolor es el número 2. Para poder hacer que tuvieran un código único, armé esta tabla que era el código de inventario, que es una tabla bastante sencilla, es el código por 1000 más el número. También esa columna tiene un filtro inteligente que lo que hace es pintarse de color cuando hay otro código repetido. Eso es lo mismo con la descripción. Eso es en realidad para cargarlo más fácil, porque si no, por ahí nos pasaba que cargábamos un producto y ya lo teníamos, entonces se nos pisaban, habían problemas, entonces eso a medida que lo fuimos usando el sistema fui Evolucionar. agregando eso, claro, fue evolucionando y fui agregando esas cosas. Entonces la forma de cargarlo era poner primero el nombre, si se pintaba de un mismo color, era porque el producto ya estaba. Se revisaba cuál era el nombre que coincidía, ordenándolo por acá, por el filtro, ascendientemente o descendientemente, y se ponía el mismo número. Entonces te generaba el código. Bueno, las fechas no son muy modernas porque me pidieron que no subiera las últimas fechas, así que dejé hasta el 2016. No hay Que problema. el dólar está un poco diferente de lo que está ahora, pero Sí. 5.30. El precio sin IVA. En ningún momento calculábamos el IVA, eso después se facturaba, era el precio más IVA. Igual este es el precio de compra nuestro. Poníamos el precio. Hoy repetís para cada fecha. Para cada fecha estás repitiendo el artículo. Claro, Digamos. este artículo es cada vez que comprábamos un artículo o un lote de artículos, por ejemplo, en este caso habíamos comprado 20, se agregaba. Esto sería como tu ficha de stock, nada más que en una sola, digamos, no sola planilla. Claro, es una ficha de stock todo el Excel. Lo usábamos de referencia justamente porque ahí después vemos cómo funciona bien, pero este es el precio de compra. Entonces, lo que nos permitía ver era decir, lo compramos a 230 pesos, bueno, ya sabemos a cuánto vamos a tener que reponer. Lo mismo nos dejaba ver el stock. Esto también tiene un filtro que tiene esas flechitas. Eso es gráfico nada más. Y depende de la cantidad que haya, si la flechita está para arriba, la flechita. Eso era gráfico como para decir, che, estamos medio corto de stock. La forma de entrega de las mercaderías era un FIFO, pero distinto. O sea, entregamos primero la mercadería más vieja, pero tomábamos como referencia el precio de la mercadería más nueva. ¿Por qué eso? Porque con el precio de la mercadería más nueva era con el precio que volvíamos a comprar la mercadería. Entonces, si veníamos y no sé, estábamos entregando mercadería de esta fecha, que la habíamos comprado a 165 pesos y ahora estaba a 230 pesos,
no podemos reponer. Así que Sí, era sí, la forma de hacerlo. ese es el sistema del que habíamos dicho que se llama Next In, First Out. Ese. El próximo, el valor de reposición, sí, es lo más argentino que hay ese. Es que no queda otra. Sí. La verdad. No, es que sí, es correcto, digamos. Obviamente. Creo que todos haríamos lo mismo, más allá de la teoría del stock, todos haríamos lo mismo, por lo menos en este país. Sí, fue lo que me enseñó mi profesor de contabilidad en el secundario. Chicos, si pagan todos los impuestos y hacen todas las cosas como dicen los libros, se terminan fundiendo. Más o menos. Bueno, y el sistema este es bastante sencillo. El ingreso es cuando compramos mercadería, el egreso es cuando sacamos mercadería, el total es mediante la suma mediante la resta de las dos columnas. Y eso nos da un valor de stock, que también es muy sencillo, es el precio de compra por el total en stock, que se suma acá arriba. Eso para tener una referencia del valor del stock que teníamos en esa fecha. No, es todo de referencia. Después, cuando entregamos los papeles para la contabilidad, teníamos que medir todo bien, pero esto nos facilitaba muchísimo el trabajo igual. Bueno, de esta tabla saltamos a esta. Bueno, yo acá hay una tabla de cereales, que esto era una tabla necesaria porque habían artículos que tenían cereal y necesitábamos tenerlos también registrados. Otra cosa que también usábamos, por lo que sacábamos el primer artículo primero, es porque los cartuchos tienen fecha de vencimiento. Entonces hay cartuchos que si los entregábamos después de cierta fecha estaban vencidos y te venía el cliente y te decía, che, está vencido. Era muy raro que pasara una cosa así, normalmente tienen fecha de vencimiento larga, pero por ahí comprabas un cartucho y tenía fecha de vencimiento corta, ¿viste? Y había que sacárselo encima rápido. Claro. Seguía funcionando la tinta, pero era... Sí, obvio. Bueno. Y esta es la ficha importante, por así decirlo, que esta es la ficha de los valores de venta. Acá lo que hace es, cargábamos a mano esto, el código y la descripción. El stock lo busca en la primera tabla, tomando los valores de este stock, del total, y usando como referencia el código este. Entonces, si coincide en esta tabla todos los que coincidan con este código, lo suma. Entonces eso nos da el stock total. Después, con el precio de compra, no sabía mucho programación en esa época, entonces hice medio... Lo estaba viendo, es bastante extraño, pero determina mediante la posición inicial y la posición del último producto. Entonces, ¿qué hace? Sale a buscar en la tabla el último producto que tenga este código, que tenga el código el 1001. Resolviste, ¿está? Sí, me la rebusqué, fue una semana larga. Pero busca el último número. ¿Y qué es lo que hace ahí? Se trae el precio y el precio del dólar de esa fecha, que están acá. Ese es el último precio. Lo estás cotizando con el última compra, sí. ¿Está bien? Claro, lo que hacíamos acá era pasar el precio de compra de pesos a dólares. Entonces nos daba el valor de dólar, que estaba acá. Entonces, ¿qué hacíamos? Después, con este cuadrito acá que dice dólar, uno lo podía cambiar y eso te terminaba cambiando el valor del precio. Igual entonces este era el precio de compra, pero en dólares. Era más seguro tenerlo en dólares registrado que en pesos. Ponele se movía el 170, dólar no tengas miedo. 170. Sabemos que vale eso. Bueno, lo que hace acá es el precio estimado de venta, que esto también era un estimado. Esto me lo pidió mi viejo porque decía, che, pero sí, yo tengo acá el precio, pero no sé a cuánto lo voy a vender. Claro, Entonces le poníamos un
por 1,3, que era más o menos a lo que se vendía, más era también depende del producto. Y el valor del stock, que era el precio de venta por el stock actual. Y lo único que hace esto es sumar toda esta tabla del valor del stock, que está en dólares, esa, y esta otra es la tabla que está en pesos. También para saber el valor de venta en el caso de que vendiéramos todo el stock. Y todo. Bueno, bien. Es Es una solución, sí. Sí, evidentemente se te complica con mucho. Mientras más artículos tenés que ir metiendo más lógica para manejarlo, pero. Sí, la Está bien. lógica la armé para que fuera lo más repetitiva posible. Entonces Ujú. ahí tenemos muchos artículos registrados. De hecho, en esta Ujú. tabla también es larga. Claro, Y la seguimos usando hasta hoy en día, el sistema buenísimo. este de stock. No fue fácil hacerlo, menos con lo que no tenía mucho conocimiento de programación, pero tenía conocimiento de contabilidad, entonces fue como, bueno, hagamos algo que funcione y Bueno, que pero me sos el ahorre más tener que ir al fondo indicado, sos el a más buscar los datos. indicado para evolucionarla, así que Sí, cuando te piques la evolucionás. sí, se lo propuse a mi Ujú. papá y me dijo, bueno, ya vemos. El tema es que ahora no estamos teniendo muchas cosas en stock. Es más, si nos piden algo, salimos, lo compramos y... Está bien, está bien. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias, profe, por dejarme Oh, exponer hoy. no, por nada. Bueno, es esto más que nada la exposición, o sea, tomar experiencia de otras cosas y de la experiencia de cada uno y demás. O sea, por ahí yo en las clases me echaba experiencias mías con laburo en el banco y demás, pero es la idea, digamos. Así que bueno, buenísimo. No sé si alguien más tiene algo para mostrar o quiere hacer alguna consulta. Bueno, si no tienen más consultas y quieren que cerremos, cerramos. Exacto, sí, Joaquín. El martes del parcial y el jueves hacemos las exposiciones, tratemos de exponer así dinámico como los chicos, porque bueno, somos 45, así que tratemos, porque vamos a tener que meter en 2 días todas las exposiciones. Así que sí, sí, sí. Bueno, chao Walter. Sí, unos minutos y básicamente es mostrar ideas, tomemos, o sea, aprovechemos esto, o sea, la idea fue, bueno, no hagamos un global porque en realidad vamos a rendir lo mismo que ya rendimos y aprovechemos las clases como para cargarnos de ideas, de cosas de sistema, cosas de empresas, de finanzas o de los que nos sea útil, ¿sí? Hay una explicación de los chicos y bueno, me parece muy bien. Sí, se puede exponer en unos minutos. Si el tema da para 5 minutos, bueno, 5 minutos. Creo que nosotros somos 4 en el grupo y puede ser que... Sí, hagan 20 si quieren. ¿Cómo?
Si son 4 y se demorarán 20, 15, lo que necesiten. ¿Qué van a exponer? Era un sistema de facturación, era el que había hablado Walter, creo, la semana pasada. Ajá. Bueno, a Pero ver, si les lleva un poquito más, no no, pasa nada. O sea, sí, es que no sabíamos si nos iba a dar tanto tiempo, o sea, si hay tanto para hablar para que vamos a exponer los 4, no sé si es sí, necesario. sí. A ver, muestre lo que sea interesante. Por ahí busquen el que sea más dinámico. Qué sé yo, si se ponen a cargar un asiento, datito por datito, por ahí no suma, digamos, por ahí lo pueden presentar a través de un PowerPoint o lo que sea. Y suman más porque van mostrando, aunque sea las pantallas, pero que sea un poquito más dinámico, ¿sí? Ok, profe, gracias. Esto está bueno. Si usted trabaja en alguna empresa con metodologías ágiles, van a tener una ceremonia que se llama demo. Y las demos, por ahí de una funcionalidad del sistema, generalmente son media hora. Y en media hora por ahí hay que explicar lo que 6, 7 personas trabajaron en 15 días. Y bueno, hay que tratar de arreglársela para que no sea un bodrio, ni la gente se aburra, porque, digamos, acá en el laburo mío pasa que, qué sé yo, hay demos que están buenas y la gente entra y se va invitando y se va sumando. Esta mañana estuve en una que habían como 40 personas en la demo. Y hay otras demos que invitan 20 personas y cada 15 días que pasa el sprint, cada vez se suman menos porque no les parece interesante, se aburren o lo que sea. Entonces, por ahí está bueno el tema de cómo exponer las cosas para que resulte interesante y la gente se enganche. Pero está bueno también. Sí, Ariel, no hay drama. O sea, a ver, el que no se sienta seguro o que quiera mostrar un sistema andando y tiene dudas que el sistema funcione o no funcione o necesite mostrarlo en cierta máquina y no la tiene o lo que sea, arme una PPT, un PowerPoint o un mural, no sé, algo, y lo vemos ahí. Si lo importante es que expongan, digamos, una experiencia. Eso es. Sí, también hay que decir, armar un Power. Sí, armen un Power. No hay problema, Flor. Lo que hicieron hoy los chicos está muy bien, así vimos. En primero hicimos un mega repaso de toda la unidad, 1, 2 y 3, y en la segunda posición, cómo le dio solución él a su inventario. Perfecto. Por mí, bárbaro. Bueno, si no tienen dudas, los libero. Y bueno, nos vemos el martes. Saludos, buen fin de. Chao, profe, nos vemos. Hasta el martes. Chao. Tenga buen fin de. Dale, cualquier cosa me tiran un WhatsApp y me conecto o lo vemos ahí por WhatsApp. ¿Tiene alguna duda? Adiós.